Listo, chicos, este video lo hago con el fin de explicar brevemente cómo es la transmisión de caracteres de una generación a otra. ¿Sí? Entonces, inicialmente contarles que todos los seres vivos poseemos una información genética que se hereda, por decirlo así, a nuestros descendientes. En el caso de los seres humanos, nosotros poseemos esas características por medio de genes organizadas en los cromosomas, ¿sí? Y como ustedes lo saben, pues los cromosomas son la condensación de muchas cadenas de ácidos nucleicos localizadas en el núcleo de nuestras células, ¿sí? Entonces, hay unos términos muy importantes para trabajar en la herencia, que es el genotipo y el fenotipo. Los genotipos son las combinaciones de los alelos de un determinado carácter. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Y el fenotipo es la información que se expresa, ¿sí? Lo que nosotros hacemos observable. Entonces, tengamos en cuenta algo. Nosotros somos seres diploides, es decir, que poseemos la mitad de cromosomas de nuestro padre y la mitad de nuestra madre, ¿sí? Entonces, hay en el cuerpo pares de cromosomas que se denominan homólogos porque son idénticos, ¿sí? Codifican para los mismos genes, sino que pueden tener alelos iguales o distintos. Los alelos son como las posibilidades que hay para determinado característica. Entonces, miremos el caso de este primer ejemplo. ¿Sí? Están los cromosomas homólogos y hay dos alelos, son iguales, en este caso amarillos. Se denominan homólogos porque codifican para el mismo gen. ¿Sí? Son los mismos alelos. El mismo caso es el segundo ejemplo, que en los cromosomas homólogos los genes son verdes, entonces son como son iguales, se denominan en ese caso homocigotos, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven, como las dos alelos son amarillos, pues el fenotipo o la característica se expresa dependiendo a esos alelos. Y en el segundo caso, como ambos codifican para el color verde, entonces el guisante acá también es verde, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que se conoce como genotipo, estas posibilidades, las combinaciones de los alelos, y lo que se evidencia, lo que se expresa, se denomina como fenotipo. Cuando los alelos de una característica son distintos, se dice que el organismo es heterocigoto y se va a expresar la característica del alelo dominante, ¿sí? O del gen dominante. Entonces, por eso que aquí vemos que uno es amarillo y el otro es verde y el guisante se expresó de forma amarilla, porque el amarillo es el dominante. Existió en la historia un gran científico, un biólogo denominado Gregor Mendel, que fue conocido como el padre de la genética, porque él cruzó distintos organismos de guisantes con el fin de determinar cómo se transmitían las características de una generación a otra. Sí, utilizó distintas características. Entonces, aquí vamos a estudiar la primera ley de Mendel. En esta ley, él, ¿qué hizo? O en este primer ejercicio de cruces, él utilizó un organismo homocigoto, ¿sí? Para una característica, en este caso el color de la vaina, y lo cruzó con otro heterocigoto, pero con condición recesiva. El primero es dominante, amarillo, y el segundo es recesivo, que es verde, ¿sí? Son homocigotos. Entonces, los gametos o las posibilidades que hay de cada uno, del primero, como tiene dos gametos dominantes, entonces se colocan dos gametos dominantes. Este cuadro se conoce como cuadro de Punnett y nos ayuda a determinar, por decirlo así, en estadística, pues, los genotipos y los fenotipos de la descendencia, denominando, pues, de que esta descendencia se conoce como la relación filial 1. Entonces, si se cruza un gameto de este progenitor amarillo que es dominante con este recesivo, lo que se tiene es A mayúscula, A minúscula. Lo mismo para el segundo, A mayúscula y A minúscula. Lo mismo para el tercero y el cuarto, A mayúscula y A minúscula, ¿sí? Y se tiene que toda la descendencia en ese cruce, por decirlo así, resultó amarilla.
un 100% amarillo. ¿Por qué? Porque cada uno de los descendientes heredó el gameto o el carácter dominante de uno de los progenitores, que en este caso es amarillo. Pero teniendo en cuenta de que todos ellos fueron heterocigotos. Luego Mendel lo que hizo fue cruzar dos descendientes de la generación anterior, ¿sí? Entonces, como los dos eran heterocigotos, entonces igualmente organizó el cuadro de Punnett y se dio cuenta que el 75% fue amarillo y el 25% verde. ¿Por qué? Porque haciendo las relaciones de los gametos, en el caso de este primer organismo, hereda uno dominante de la madre, por decirlo así, y otro dominante del padre. Aquí uno dominante de la madre y otro del padre, dominante de la madre, recesivo del padre, y estos recesivos tanto de la madre como del padre. Entonces, aquí él obtuvo que el 75% eran amarillas y el 25% o uno de cuatro, pues, expresó el carácter recesivo, ¿sí? Si nosotros miramos, ninguno de los padres en este caso es verde, pero ellos guardan en su genotipo el gameto recesivo, ¿sí? Y en este caso este individuo heredó el gameto recesivo de un progenitor y el recesivo del otro. En la tercera ley de Mendel, él lo que hace es relacionar las dos primeras. Entonces, él cruzó un parental homocigoto con ciertas características, en este caso dos características para la forma del guisante y el color. Asimismo, cruzó con el otro progenitor que también es homocigoto, sino que tiene otras características. Es decir, estamos hablando de las mismas características, pero fenotípicamente son distintas, porque esta ya es rugosa y es de color verde. Entonces, él cruzó estos parentales y en el primer resultado tuvo que todos ellos eran amarillos y lisos. Cruzó nuevamente estos parentales, por decirlo así, y obtuvo que 9 de los descendientes eran lisos y amarillos, 3 rugosos amarillos, 3 lisos verdes y solamente uno rugoso y verde. Pero ¿por qué se obtiene eso? Resulta que esto es dependiente, o sea, estos son fenotipos, esto es lo que se expresa y uno puede ver, pero esto depende de la carga genotípica de los genes que hayan, de los gametos. Entonces, las posibilidades del primer parental son estas que están, digamos que en la primera fila, y los mismos gametos se colocan en esta otra, en la columna, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos aquí y relacionamos los alelos, entonces hay 2A mayúscula, 2B minúscula, ¿sí? Teniendo en cuenta que la A codifica para el color y la letra B para la forma. Entonces, donde haya A mayúscula, se va a expresar el color amarillo, porque es el dominante. Como en este caso, ¿sí? Está el dominante, A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. En este caso, aquí es minúscula, ¿verdad? Es recesiva. Pero resulta que en la parte de acá, pues se hereda el dominante. Entonces sería A mayúscula, a minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Entonces, donde haya la A mayúscula, pues será amarilla, ¿sí? Y donde no haya A mayúscula, donde ambas sean minúscula, como en este caso de aquí, pues codifica verde, ¿verdad? ¿Y cuando codifica rugosa? Cuando ambas B's sean minúscula, como en este caso, ¿sí? Es amarilla porque las dos A son dominantes, pero es rugosa porque las dos B son recesivas. Entonces, en este caso, ves que se relaciona el genotipo y el fenotipo. Entonces, coloquemos un ejemplo, una situación. Digamos que en este caso la madre, ¿sí? Va a ser homocigota y es homocigota para un tipo de cabello, por decirlo así, el color. Digamos que ella es AA, es la dominante y este es el color de cabello es negro. Y se cruza con un padre que es recesivo, coloquémosle, ¿sí? Es AA y él es también homocigota
Y este genotipo codifica para el color de cabello café. Sí, ese es un ejemplo. Vamos a hacer aquí el cuadro de Punnett rápidamente. Yo con el cuadro de Punnett me doy de cuenta de la relación de los genotipos y qué fenotipos da. Entonces, yo viendo el genotipo de la madre, pues tiene como gametos las dos A mayúscula, ¿sí? Del color negro. Y el padre, coloquemos acá, está la madre y el de acá es el padre. Y el padre tiene para dar 2A minúscula, ¿sí? Si nosotros hacemos el cruce, entonces acá tenemos que hereda la A mayúscula de la madre y la del padre. La A mayúscula de la madre y el del padre. La A mayúscula de la madre y el del padre. La A mayúscula de la madre y el del padre. Entonces, en ese sentido, podemos decir que eso es la organización genotípica. Y fenotípicamente, como el alelo dominante da para el color negro, entonces en la descendencia, el color de todos ellos, de todos los descendientes, va a ser negro. ¿Por qué? Porque el 100%, ¿sí? El 100% de la descendencia tiene el alelo dominante y por tanto se expresa ese dominante. Vamos a ver qué sucede aquí rápidamente. Voy a demostrar qué sucede cuando ambos padres son heterocigotos, ¿sí? Como en la segunda ley de Mendel. Entonces, tengamos en cuenta las mismas características, que es el color del cabello, pero aquí la madre va a ser heterocigota. Ay, Dios. Aquí es heterocigota, igual que el padre. Es decir, que los alelos son distintos. Entonces, como la madre es heterocigota, ella va a presentar A mayúscula, A minúscula, al igual que el padre. Entonces, según los gametos, la madre puede dar A mayúscula y A minúscula. Esta es la madre. Y el padre igualmente puede dar la A mayúscula y la A minúscula, ¿verdad? Entonces, haciendo el cruce, este individuo hereda las dos mayúsculas, la mayúscula del padre y la minúscula de la madre, hereda la mayúscula de la madre y la minúscula del padre. Esto aquí no va, qué pena. Y este de acá hereda la minúscula de la madre y la minúscula del padre. En este sentido, tenemos 3 individuos de 4 que tienen el carácter dominante, es decir, el color negro. Entonces, todos estos van a obtener color negro. Y como no tiene presente el alelo dominante, va a heredar el color café o marrón del padre, que es heterocigoto. Bueno, todos dos son heterocigotos, ¿sí? Pero en este caso, él va a heredar como tal una característica que no tiene ninguno de estos dos parentales, pero que estaba en la descendencia anterior, ¿verdad? Es decir, que esta característica saltó una generación, porque en la anterior no se obtuvo ningún individuo con color café de cabello y en esta generación sí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ya hemos explicado cómo se obtienen los fenotipos relacionando pues de la parte genética